Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, fíjense mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, fíjense mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, fíjense mi gran ciudad, siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Saludos cordiales, amigos. La Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura y Turismo les damos la más cordial bienvenida al 11º webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, la cual se transmite desde la Casa Museo de Juan Benín Novela, una casa que nos traslada hacia el tiempo en la época de independencia. Y justamente para darnos la cordial bienvenida a todos en este encuentro, tenemos ya la grata presencia del abogado Jaime Camacho, director de Cultura de la Municipalidad. Bienvenido, doctor. Ciudadanía ambateña del Ecuador y del mundo. Bienvenidos a un nuevo webinar del famoso bicentenario de nuestra querida ciudad de Ambato. Esta noche tenemos la presencia de dos personalidades que han dedicado parte de su vida a estudiar esas raíces ambateñas, esa personalidad del ambateño a través de los tres Juanes, nuestros queridos Juan Montalvo, Juan León Mera y Juan Benigno Vela. Tendremos pues la presencia del ingeniero Daniel Bonilla, quien se inspiró justamente en los tres Juanes para realizar una maravillosa tesis en diseño gráfico. Más adelante ustedes van a conversar con él y a darse cuenta en qué consiste ese estudio. Y lógicamente con el licenciado Mario Mora, quien ha dedicado muchísimos años en cultivar al estudio de estos tres Juanes. Muchísimas gracias a los dos por compartir esta noche con nosotros, por ayudar para que este bicentenario sea en realidad algo que va a servir muchísimo a las nuevas generaciones. Bienvenidos y buenas noches.
Gracias, doctor Jaime Camacho. Un gusto, pues, nuevamente darles la bienvenida a todas las personas que ya se unen a nuestra transmisión a través de la fanpage Cultura Ambato. Y pues estamos en este 11º webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, que llega a ustedes gracias también a la organización del GAD Municipalidad de Ambato, pues con el señor alcalde, doctor Javier Altamirano. Bueno, en esta oportunidad les vamos a compartir, como ha sido también temático, los poemas, porque también la cultura y el arte y la historia se unen en este importante encuentro. En esta oportunidad, la Fundación de la Ciudad, escrita por Jorge Enrique Adún. Y ahora, ¿sobre qué vínculo, en qué botín he de apoyar el alma? ¿En qué piedra, por favor? ¿En qué ayer? Nadie me dijo que comenzaría hoy los siglos de la noche, lunes de una ciudad sobre la desolación. Aquí hubo ya una población, ya desplumada, su cacique en pedazos, y el plano de las destrucciones y los solares. ¿Qué trazó el destrozo? Me voy a inventar una ciudad. Es preciso fundar un nombre, apenas vísperas de una capital, como una perdición. Yo podría llamarla imaginada, abandonada, nada, solamente un sonido que nadie oye. Útil para establecer la propiedad sobre la duración de los residuos. No nacida, nombrada solo un viento sin ladrido que ahuyentara el exceso de la muerte. Heme aquí, clavando el estandarte de un ruido solitario, jugando con los campanarios, dibujando. Calles inmemorables, enviando especialistas en provocar el eco, que no sentirme solamente solo, sino muchísimo más solo. Completando la envoltura oral de una ciudad que fue y después ha de habitar el hijo de quién y de quién, sepultado vivo en su armadura. ¿Qué será estatua viva? De una estatua colérica y velluda, volcada, porque no tuvo tiempo todavía para las acomodaciones nuevas del amor. En esta oportunidad vamos a presentarles el webinar El Poder de la Identidad, con el tema Los Tres Juanes, que nos convoca en esta oportunidad. Nos acompañará para tratar del mismo el licenciado Mario Mora, investigador y escritor ambateño. En la segunda parte nos acompañará el diseñador ingeniero Daniel Bonilla, a quienes les damos la cordial bienvenida, y también a nuestra moderadora. Contamos con la participación de la máster Carmen Landi, coordinadora del proyecto Ambato en el Bicentenario. Bienvenidos todos. Nos acompaña Carmita. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo a todos quienes se han conectado esta noche en la fanpage Cultura Ambato y también quienes se conectarán a través de YouTube, a través de la cuenta Ambato en el Bicentenario. En la noche de hoy estaremos desarrollando el webinar 11, El Poder de la Identidad, con el tema Ambato, Tierra de los Tres Juanes. Es importante recalcar que durante estos 3 webinars que estamos ejecutando vamos a conversar sobre las identidades de Ambato. Hemos dicho que Ambato tiene muchas identidades, la del pan de Ambato, la de hacer la fila para tomar el bus, identidades como la gente trabajadora, muchas identidades, tantas como ciudadanos. Pero nosotros nos vamos a centrar en 3. Ambato, Tierra de los Tres Juanes, Ambato, la ciudad cosmopolita, que hablamos el día de ayer. Y es importante recalcar lo que conversamos y lo que se dijo ayer. Uno de los expositores, Rodrigo Jurado, manifestó que para que Ambato sea la ciudad cosmopolita es indispensable hablar de Montalvo, y su pensamiento decía: ¿cuál fue? Este fue su mayor legado, que estuvo desarrollado sobre la moral
y no sobre la ética, decía. La ética es lo que nos impone la sociedad. La moral es de uno, nace de uno, es como nos educan, como nos vemos a nosotros mismos, qué hacemos con nuestros pensamientos y cómo nos construimos. Eso se habló el día martes a través del webinar 10 Ambato, la ciudad cosmopolita. Son los pensamientos, las ideas que nos van quedando sobre las que queremos reflexionar. Y hoy estamos en el webinar número 11, Ambato, tierra de los tres Juanes. Creemos que la agenda bicentenario y estos conversatorios son la palestra, son la ventana para conversar, para reflexionar, para pensar sobre estas identidades, pero sobre todo dialogar con personas como las que hoy hemos invitado para saber cómo se está desarrollando estas identidades, cómo se van construyendo, si nos están dando identidad, si nos sentimos identificados con estos eslogans que son estos tres que estamos trabajando en estos webinars. Hoy vamos a hablar de este famoso triunvirato, como también se manifestó en uno de esos webinars, el triunvirato, la tierra de los tres Juanes. Para esto hemos invitado al licenciado Mario Mora Nieto, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido docente y técnico de varias instituciones educativas secundarias y superiores de la provincia. Fue coordinador general del Comité Pro Centenario del fallecimiento de don Juan Montalvo y director general de la Casa de Montalvo. Es miembro consejo editorial del Pizarrón Cultural del diario El Heraldo y columnista del mismo. También es miembro del consejo editorial de la revista Panorama, productor y conductor de programas educativos y culturales en radios, Variedades, Centro, Paz y Bien, Eco, Caracol, así como también en los canales locales Ambavisión y Unimax. Miembro numerario de la Casa de Cultura Núcleo de Tungurahua, miembro numerario del Ateneo Ecuatoriano, miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y miembro PNUD, Programa Diálogo 21. En su trayectoria ha sido merecedor de algunas condecoraciones. De la ilustre Municipalidad de Ambato le concedió la mención Juan Benigno Vela y la distinción Juan Montalvo. La ilustre Municipalidad de Obando y Piales, la condecoración Gran Oficial y la Casa de Montalvo, Ambato, la Orden de Montalvo. Queremos darle una cordial bienvenida a nuestro entrañable amigo, gestor cultural, Mario Mora, con el que vamos a conversar en esta noche sobre los tres Juanes. Hola Carmita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. De igual manera, pues mi afectuoso saludo para el doctor Jaime Camacho, para el ingeniero Daniel Bonilla, mi interlocutor. Yo quisiera comenzar esta intervención tomando unas palabras que aparecen en el libro Ambato, de Armando Ulloa Santamaría. En este libro, Armando Ulloa precisamente nos invita a reflexionar sobre esto que usted muy bien ha planteado, Carmita, sobre la identidad de los ambateños. Ambato es una palabra mágica, dice Armando Ulloa. Nombre de ciudad, río y pueblo. Fue inventada por los aborígenes. Nació en tiempos remotos cuando se iniciaba el alma en la cordillera de los Andes. Es producto del fuego y de las conmociones íntimas. Lo modeló el agua y el viento, como la majestad de los nevados que lo circundan. El Tungurahua, el Chimborazo, el Cariguairazo. Es tierra de la tierra, aire del aire, agua del agua,
de estos gigantescos y enormes colosos que nos posee la fuerza del interior del mundo que revienta a cada instante por el fogoso cráter de los volcanes. Aprendió a captar energías del sol para elaborar la clorofila y la sangre. Viene del más allá, está muy cerca de la eternidad, en el espacio cósmico donde existe el todo y la nada. Continúa con su presencia en el universo por una ruta que no tiene final. Ambato es ciudad, río, pueblo. Ambato, tres instancias en un solo personaje. Ambato en nuestro corazón, nos dice Armando Ulloa. Y en realidad, pues, yo creo que si hay una ciudad que se la lleva en el alma y en el corazón, es precisamente la ciudad de Ambato, ciudad a la que todos vuelven, como han dicho más de una vez, y a la que definitivamente, pues, vamos en nuestra alma y en nuestro corazón. Es más, hay que homenajearla con motivo de este bicentenario, aunque qué pena que ha coincidido con este problema de la pandemia, la conmemoración bicentenaria, porque habíamos planteado una serie de eventos ya con alguna anterioridad que tenían que efectuarse en una fecha tan importante como fue el 12 de noviembre de 2020. Y yo quiero incluso hacer hincapié en que en aquella época en la que se plantearon precisamente eventos para el bicentenario, se tomó en cuenta recuperar nuestra identidad. Y recuerdo yo que nos comprometieron, nos ofrecieron ayudar para que una de las cosas que debe hacerse en homenaje de Ambato es la remodelación del Parque 12 de Noviembre, particularmente de la columna central, en donde, según se comentaba un poco sarcásticamente, en donde hay un monumento, pero que es un monumento al foco, no es un monumento en realidad a la patria. Y un amigo, no sé si sea común, nos propuso definitivamente la construcción de un grupo escultórico realmente maravilloso que representaría verdaderamente lo que sí es la libertad. Un grupo escultórico que le daba al parque una visión realmente extraordinaria, hermosa, y obviamente una visión acorde con lo que en definitiva era o es el parque que representa pues nuestra independencia, más aún ahora que estamos conmemorando el centenario. Así es que yo me congratulo con el trabajo que están haciendo en el Departamento de Cultura a través de este tipo de eventos y que nos permiten llegar a la comunidad ambateña, a la comunidad tungurahuense, a la nación y al mundo con este mensaje de ambateñía, haciendo y recalcando, en realidad, pues los ambateños nos sentimos sumamente orgullosos de haber nacido en este bello rincón de la patria. Y yo también pienso que al no ser posible realizar eventos de ninguna naturaleza por las dificultades que hoy tenemos, y al no haber sido posible quizá pues hacer realidad este plan que me presentó Paul Palacio, el escultor que hizo el grupo escultórico de la Plaza La Merced, en la Plaza de la Constituyente. Tenía un proyecto realmente maravilloso. Ojalá pues las autoridades de ahora recojan en serio el proyecto de la remodelación del Parque 12 de Noviembre
y sobre todo la remodelación de la columna, la cual debería estar en su parte superior con alguna figura que realmente represente la libertad y la independencia de nuestro. Eso dejamos como inquietud y me parece también importante que vayamos tomando una parte de lo que usted había dicho, que vamos a ponernos en relación con los más genuinos representantes de nuestra ambatenía, como son los algo, pues nuestra ciudad se llama la ciudad de los Tres Juanes, porque aquí nacieron, y casi en una misma época, es una cosa muy coincidencial, nacieron los tres más grandes exponentes de las letras ecuatorianas, cada uno en su especialidad. Recordemos, por ejemplo, que Juan Montalvo nació el 13 de abril de 1832 y falleció el 17 de enero de 1889. Vivió 57 años. Don Juan León Mera, el segundo Juan, nació el 28 de junio de 1832, es decir, 2 meses después de lo que nace Juan Montalvo. Falleció el 13 de diciembre de 1894 y vivió 62 años. Y luego tenemos pues el tercer Juan, don Juan Benigno Vela, quien nació el 10 de julio de 1843, murió el 24 de febrero de 1920. Vivió 77 años. Ellos, como podemos apreciar, nacieron prácticamente y vivieron en la época republicana, puesto que, como todos recordamos, a partir de 1830, nuestro país pasa a ser la República de Ecuador, luego de que se separó de la Gran Colombia, luego de que se sentaron las bases de la ecuatorianidad en la primera constituyente que se llevó a cabo de Riobamba. Y esto quizá fue un detonante para que vayan sucesivamente apareciendo grandes personajes que lucharon por la libertad y la independencia de nuestro país. Miren que salimos de un estado de esclavitud y pasamos a otro, puesto que desde 1809, que se dio el grito de la independencia con el 10 de agosto, y en 1820, este movimiento cívico, patriótico en varias ciudades de nuestro país, que comenzó en la ciudad de Esmeraldas el 5 de junio de 1820, pasó luego a Guayaquil, Cuenca, Riobamba, el Atacunga, Guaranda, Ambato, en fin. Una vez que ya se había realizado esta independencia, pasamos de la época de la colonia a la época de la independencia, pero luego de 1830, que se separa el Ecuador de la Gran Colombia, prácticamente empezamos a padecer de otro tipo de esclavitud que quizá pues la conservamos hasta hoy. Es una pena realmente. Recordemos que en 1830 se nombra como primer presidente a Juan José Flores, y sobre todo lo que más les indignó a los ecuatorianos de esta época, ahora, es que luego de las luchas independentistas, en donde murieron miles de ciudadanos ecuatorianos en los campos de batalla, mismo tuvimos 3 batallas realmente escalofriantes, diríamos, utilizando un término, los 2 Huachis y Miñarica, la batalla de Miñarica. Entonces, nos encontramos con que, en definitiva, el pueblo le reaccionó, no le pareció bien lo que había ocurrido en Riobamba, puesto que se entregó el poder en manos del general Flores, y empezaron a soportar y a manejar los pilares de nuestra república, grupos como el clericalismo, el militarismo, la oligarquía costeña, básicamente. Y entonces la situación del país empezó a ser
sumamente crítica, con un dominio de estas clases que hasta hoy nos tienen bajo esa situación y que en definitiva pues yo paso a que vayan apareciendo una serie de personajes que lucharon definitivamente por obtener pues una verdadera libertad. Y ahí empieza a aparecer ya grandes enfoques de la personalidad de un gran hombre como fue Juan. Él, y no solamente él, sino su familia, se rebelaron contra todo lo que significó puesto que luego de la constituyente de Riobamba y el gobierno de Flores, fueron sucediendo graciosamente, pues varios gobiernos, cada cual dentro de las mismas circunstancias. Entonces, aparecieron personajes como los hermanos de don Juan Montalvo, el doctor Francisco Javier, que convirtieron la casa de Montalvo en un cuartel de lucha para lanzarse en contra de todas estas situaciones ignominiosas que estaban dominando nuestra patria. En ese seno, yo diría más bien en ese crisol, con estas circunstancias que se estaban viviendo en nuestro país, se va forjando el espíritu cosmopolita, el espíritu de don Juan, para convertirse años más tarde en el principal defensor de los grandes derechos del pueblo. Y ahí está don Juan Montalvo, pues, con su gran pluma para luchar pues, por todo lo que significó la destrucción de la libertad de nuestro pueblo. Muy interesante, Mario nos ha hecho recordar la historia sobre las gestas libertarias y estos grandes Juanes, este triunvirato que da nombre a nuestra ciudad. Desde esta perspectiva quisiéramos entrar un poco al tema de las identidades y preguntarle cuáles son los significados y simbolismos que se han construido a través del tiempo y de diferentes generaciones sobre estos personajes. ¿Cómo es que llegan estos importantes personajes a tener esa importancia a través de la historia para que hasta hoy, después de tantos años y en pleno siglo XXI, todavía sean parte de la identidad ambateña? No, yo creo que hay algo con lo que podemos iniciar, dijéramos, todo este recorrido que usted plantea, Carmita, y es el hecho de que los hermanos de Montalvo, Francisco y Francisco Javier, empiezan a practicar, diríamos, un proceso político alrededor de lo que es el liberalismo, liberal radical. Y ellos inculcan esta doctrina a don Juan Montalvo. Y poco a poco va incrementándose la doctrina liberal en diversos sectores, no solamente de Ambato y la provincia, sino de todo el país. Recordemos que, por ejemplo, uno de los grandes discípulos de don Juan Montalvo fue Eloy Alfaro. No olvidemos que Eloy Alfaro es 10 años menos que Juan Montalvo, ¿no? Y Alfaro nace en el 42. Y Alfaro pasa a convertirse en el gran soporte de Montalvo, sobre todo en el soporte financiero, y obviamente pues el viejo luchador se contagia de ese pensamiento montalvino y pasa a convertirse en eso, en un viejo luchador. Él incluso entregó su vida para que pues este país libre de la opresión del militarismo, del clericalismo y de las grandes oligarquías criollas que hasta hoy nos dominan. Entonces, aparecen personalidades tan importantes como el mismo doctor Juan Benigno Vela. Juan Benigno Vela se convierte en un gran seguidor de Montalvo. Incluso pasa a ser el secretario de don Juan Montalvo en una época. También recordemos que fue secretario
de don Juan Montalvo, don Ciriano Monge. Y entonces, este papel que empieza a desempeñar el grupo de Ambato, con Montalvo, Juan Benigno Vela y sobre todo los Martínez. Y digo los porque no es solamente don Luis A. Martínez, sino también tenemos a Nacarsis, a Nicolás, a Augusto Martínez, en fin. O sea, todo el grupo de los Martínez pasan a convertirse en el gran bastión del liberalismo. Ambato era una ciudad germen de la revolución, de las revoluciones liberales. Y una cosa paradójica. Don Juan León Mera, se preguntarán, bueno, se ha mencionado a todos menos a don Juan León Mera. Don Juan León Mera no calza en ese grupo, porque él más bien opta por la doctrina conservadora. Don Juan León Mera incluso llega a ser nombrado diputado de la República por el Partido Conservador y pasa a convertirse en un hombre de confianza, decía Moreno. Entonces, eso determina incluso la enemistad que se habla tanto de Juan León Mera y Juan Montalvo. Se habla incluso que se dieron de bastonazos. Es un hecho que realmente le da cierto carácter pintoresco a nuestra historia y que alguna vez pues don Juan se iba a su quinta de Atocha, don Juan Benigno Vela y don Juan Montalvo venía de su quinta de Ficoa. Justo se encuentran en el puente y ahí se dieron de bastonazos, según cuentan un poco frescamente. Entonces, se ve como la lucha liberal tiene un eco extraordinario en la ciudad de Ambato. Entonces, aquí es el germen en donde se produce el liberalismo. Aquí a los liberales les decían masones, ¿no? Y tenía el conservadorismo un gran aliado, y ese gran aliado era el clero. Obviamente la iglesia no le convenía para nada la doctrina de Montalvo, porque Juan Montalvo, pues, a través de su doctrina, predicaba, pues, el amor, predicaba el respeto, predicaba la honradez, la honestidad, y todos aquellos valores que deben regir al ser humano. Por ejemplo, dice, si consiguiésemos infundir dignidad y firmeza en los legisladores, habríamos dado un gran salto hacia la perfección republicana. Y a propósito de lo que está pasando ahora, don Juan decía, el candidato, refiriéndose a estos personajes que optan por alguna dignidad, decía, el candidato debe ser un hombre de inteligencia superior. ¿De dónde nos sacamos eso? El candidato debe ser un hombre de inteligencia superior, profunda sabiduría, valor y valentía a toda prueba, antecedentes ilustres, esperanzas halagüeñas, honesto, honrado y de prestigio universal. Esto nos da la medida de cuál era la mentalidad de Montalvo, de cuál era su verdadera personalidad, un hombre íntegro, pulcro, definitivamente, al que no le parecía para nada bien las acciones de los políticos normales. Y entonces le atacaban a Montalvo, porque él era enemigo declarado de la deshonestidad. Entonces, vemos pues que, por ejemplo, dice, el escándalo en los asuntos públicos es la muestra más clara de la barbarie de un pueblo. Bueno, ahí tenemos a nuestros grandes personajes de cuerpo entero luchando por los intereses exclusivamente de su pueblo. Personajes que han dado lustre a la ciudad de Ambato en los ámbitos de la cultura, de la política, de la literatura, del arte inclusive. En ese sentido, bueno, no está en tela de duda
toda la importancia de estos personajes y de la calidad de trabajo y de aporte que han hecho a la ciudad. En ese sentido, conversando y queriendo dialogar sobre la identidad, usted, Mario, que ha percibido durante tantos años como director de la Casa de Montalvo, entre tantas actividades que ha realizado, ¿cómo percibe en el tiempo esa construcción de identidad? Cuando usted era joven, ¿cómo se percibía esto de la ciudad de los Tres Juanes y cómo ahora los jóvenes perciben este nombre de ciudad como Tres Juanes? ¿Ha cambiado? ¿Es lo mismo o cómo le ve usted? Carmita, yo creo que es el momento en el que debe tener gran vigencia la Cátedra de Montalvo. Usted conoce, fue parte del equipo que trabajó en este proyecto, sabe que se creó la Cátedra de Montalvo por parte del Ministerio de Educación y a través de la ayuda del doctor Peña Triviño y de la doctora Rosalía Arteaga. Una vez que se crea la Cátedra de Montalvo, lo que se busca es esto precisamente. A través de la Cátedra de Montalvo llegar a los jóvenes para que ellos, estudiando a Montalvo, estudiando a Mera, estudiando a Eloy Alfaro, estudiando a todos estos grandes personajes, vayan entendiendo cuál es la obligación del verdadero ecuatoriano. Es decir, convertirse en un personaje que sea parte del desarrollo, del crecimiento de este país en base a la defensa de los grandes valores. Montalvo definitivamente a través del tiempo ha ido creciendo en una dimensión extraordinaria. Le cuento que la Cátedra de Montalvo en definitiva sí ayudó y ha ayudado y seguirá ayudando porque tiene vigencia, a que por lo menos los chicos escuchen escuchen las palabras, escuchen las ideas, escuchen los pensamientos de Montalvo y vayan entendiendo que en realidad hay que ser buenos seres humanos. La cátedra nos ha permitido recorrer todo el país. Estuvimos hasta en Galápagos. Y esto implica pues que los ambateños nos sentimos orgullosos de eso, esta identidad de la que usted habla. Los ambateños debemos identificarnos con eso, debemos identificarnos con el pensamiento de todos estos grandes personajes, porque en definitiva todos, obviamente teniendo la cabeza Montalvo, son personajes de extraordinaria condición intelectual y condición. Juan León Mera, el mismo don Juan Benigno Vela, en fin, y tantos personajes que existen y que han hecho de la doctrina de Montalvo una especie de doctrina del honor, una especie de doctrina de... entiendo yo pues que ha ido paulatinamente creciendo, especialmente en la juventud y en la niñez, creciendo esta idea de que los ambateños debemos identificarnos con el pensamiento de Montalvo. No solamente como dice la canción, de rebeldes, altivos y valientes. No como la canción nada más, sino que en realidad ser eso, rebeldes, altivos, valientes, gente de honor. Debemos ser pues gente que entienda la identidad de Ambato y luchar contra todos los molinos de viento que se nos pongan por delante, como Cote Montalvino, porque somos una ciudad realmente entrañable, una ciudad que nos den la imagen que tienen afuera de la batalla. Muchas gracias, Mario, por todo esa reflexión, ese pensamiento que usted transmite a través de Montalvo, sin duda, que estuvo tan cerca durante tantos años a través de la Casa de Montalvo, pero sobre todo
por ese mensaje a las nuevas juventudes, a las juventudes que se sientan orgullosos, que amen a su ciudad, que trabajen por ella, para ella, con ella, para sacar adelante esta hermosa ciudad de Ambato. Y que estas identidades en las que nos estamos sentando un rato a reflexionar sean un baluarte, que sean un empuje, que sean un momento en el que los jóvenes y todos en general, ¿no? Pero siempre este mensaje es para ellos, para que Ambato sea dignificada y sea llevada muy alto, ser ambateños y pertenecer a esta patria. No necesariamente los que han nacido, habemos muchos que no hemos nacido, pero que somos parte de esta ciudad y hemos trabajado con ella, para ella, de manera muy orgullosa. Con estas palabras que usted nos ha permitido esta noche poder escucharle, le vamos a agradecerle y que nos acompañe todavía en esta noche, para más adelante que van a haber preguntas, y pasarle a Sandra, que tiene que decirnos algo. Carmita, gracias. Claro que sí, estamos agradeciendo nuevamente a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión a través de la fanpage Cultura Ambato. Y pues es grato congratularnos con la presencia de los alumnos, estudiantes de la Unidad Educativa Juan Bautista Palacios. Les agradecemos por estar presentes en este webinar que hablamos de la identidad y los 3 Juanes. Qué importante, pues, van ellos a recibir este conocimiento y trasladarlos también a sus deberes, a sus tareas, porque seguramente aprenderán bastante de este webinar. Bueno, queremos también saludar a varias personas: Madeleine Altamirano, Hilary Valareso, Dayana Anaí, Sebastián Espinosa. Está también, dice, saludos a tan ilustres personajes por parte de Raúl Trujillo, de la Unidad Educativa Bautista Palacios La Salle. Bueno, se han unido un buen grupo de estudiantes y es bastante satisfactorio que nos acompañen. Sigan, por favor, aquí acompañándonos. Pongan sus preguntas, sus inquietudes relacionadas a lo que es la identidad nuestra de los ambateños, en especial los personajes que estamos tratando en esta noche, que son los 3 Juanes. Regresamos con usted, Carmita, para que continuemos con nuestro siguiente invitado. Gracias. Y nuestro segundo invitado es Daniel Roberto Bonilla Flores, ingeniero en diseño gráfico publicitario por la Universidad Técnica de Ambato. A pesar de haber obtenido el título a los 43 años, trabajó alrededor de 20 años vinculado al diseño, dentro de los cuales 10 colaboró en la editorial universitaria de la Universidad Central del Ecuador en diseño editorial, su área de especialidad. La mitad de su vida residió en Quito. Sin embargo, el llamado a la tierra pudo más. Aficionado a la fotografía documental y a la ilustración, siempre le ha motivado y llamado la atención el área social. Eso le llena y trata de que cada proyecto que realiza, en lo posible, se pueda plasmar con algo de identidad. Para futuro tiene planificado la creación de su agencia enfocada en la parte del diseño editorial. Muchos se preguntarán, ¿y diseño gráfico qué tiene que ver con este pensamiento de Montalvo, este webinar de identidad, que es una reflexión más hacia las ciencias sociales? Sin embargo, Daniel Bonilla es un investigador que a través de su tesis lo hizo y lo realizó y reflexionó sobre los 3 Juanes. Si bien su tesis es sobre diseño gráfico, él hace un análisis y una reflexión profunda sobre los 3 Juanes, sus simbolismos e identidades. A su vez, nosotros hemos analizado y hemos insertado dentro de esta agenda bicentenario a personalidades como Daniel, que sin ser conocidas en el ámbito de la cultura,
han estado preocupados, han estado reflexionando y han hecho de esto un motivo de investigación sobre la identidad de los tres Juanes. Bienvenido, Daniel, en esta noche de reflexión y de conversación, sobre todo sobre su experiencia de los tres Juanes. Cuéntenos cómo usted entró en este proceso de investigación de esta identidad ambateña a partir de los tres Juanes. Bueno, muchas gracias, Carmen. Primero quiero expresar mi agradecimiento por la invitación. Me siento muy honrado, en realidad, dado este espacio que es muy importante en la construcción de identidad en este momento. En este momento se está haciendo uso de la construcción de identidad, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, quisiera empezar haciendo una pequeña reseña de lo que hice en el trabajo de investigación para la obtención de mi título de diseñador gráfico. Entonces, el trabajo consistía en realizar una tipografía digital a base de la caligrafía de la escritura de los tres Juanes. La escritura, cómo escribía Juan Montalvo, cómo escribía Juan Leumera, y poder utilizar como vehículo para fortalecer la identidad de la juventud. Bueno, en este caso, quisiera partir de mi motivación para realizar este trabajo. Entonces, tengo dos motivaciones fuertes, digámoslo así. La primera es la experiencia en la escuela que tuve, en la escuela César Silva, mi profesor, el profesor Mentor Hugo Silva. Él se encargaba de narrarnos, de contarnos anécdotas, historias acerca de los tres Juanes. Sobre todo es admirador de Juan Montalvo, y él se encargaba de contarnos acerca de la rivalidad que tenía Juan Montalvo y Juan Leumera. El licenciado Mora hace un ratito nos hablaba acerca de que se caían a bastonazos, ¿no? Entonces, este profesor muy, muy querido nos narraba, nos dice que Juan Montalvo se encontraba caminando, acercándose al puente del Socavón. Él siempre andaba junto a sus peones como guardaespaldas. Él necesitaba siempre de estar protegido, obviamente por la cuestión ideológica que presentaba. Y los peones conocían de la rivalidad que tenía Juan Montalvo con Juan Leumera. Entonces, al momento que veían que se acercaba Juan Leumera por el otro lado, entonces empezaron a insultarle, e incluso nos decía que que querían caerle en montonera, decía el profesor. Entonces Juan Montalvo se para y les dice: espérense un ratito, ¿qué les pasa? Este problema es entre los dos, es entre Juan Leumera y yo. Entonces dejen que entre los dos caballeros resolvamos nuestros asuntos. Entonces él decía que se tranquilizaron los peones y se quedaron observando lo que pasaba, ¿no? Entonces empezaron a golpear y levantaban una polvareda, y decía el profesor: imagínense, decía, como peones observando, siendo testigos de una pelea a puñete limpio entre los dos escritores más insignes que ha dado la patria, decía. Imagínense en eso. Entonces nos hacía reflexionar acerca de eso, y eso marcó bastante acerca de la inquietud que sentía sobre estos personajes. Entonces, él nos hablaba de otras anécdotas acerca de cómo Juan Montalvo viajaba a Baños para escribir, para leer, para relajarse, y también nos decía acerca de la escritura, de la forma de escribir de Juan Montalvo. Nos decía que la letra de Juan Montalvo es la más hermosa, decía.
es la más hermosa que pueden haber visto en la vida. Entonces nosotros como estudiantes de Santa Rosa no teníamos la posibilidad en ese entonces de bajar y conocer la casa de Montalvo y poder ver la letra. Entonces sembró en mí esa inquietud, ¿no? de conocer cómo era la letra de Juan Montalvo. Qué bueno. Entonces, me parece súper interesante eso, cómo ha marcado su vida y cómo ha marcado durante, yo creo que en la vida de todas las personas, los profesores, los maestros que teníamos en nuestra niñez. Y bueno, habían maestros también en otros tiempos, maestros que más allá del conocimiento nos daban enseñanzas de ética también. En ese sentido, Daniel, quisiera que nos comente desde su experiencia, de su investigación, cuál es la problemática que afrontamos con la globalización. ¿No es cierto? Uno de los problemas de las identidades que a veces se están perdiendo, que se están fundiendo con la globalización, es que sabemos que la cultura occidental nos está absorbiendo. Y estamos a veces, tenemos más conocimiento de lo que pasa afuera y valoramos más lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Así es parte de la idiosincrasia del ecuatoriano, creer que lo que está hecho en el Ecuador no sirve, no vale, y lo que está hecho fuera es lo que vale, ¿no? Bueno, para eso, parto de lo que establece Enrique Dussel, que es un filósofo, un pensador latinoamericano, que nos habla acerca de la descolonización cultural, que está ligado a términos de la globalización cultural. Él explica este fenómeno como un proyecto de hegemonía global, de hegemonía mundial, que se relaciona directamente con el desmantelamiento de la identidad, el desmantelamiento de la cultura local, de las culturas locales, para imponer un pensamiento homogéneo, un pensamiento que sea único, digámoslo así, impuesto desde fuera, digámoslo así. Entonces, digamos, hecho se centra en tres ejes: el social, el educativo, en la educación, en la comunicación y en la cultura. En la educación se imponen formas de enseñanza que estén encaminadas a formar gente que esté enfocada o sea, que sirva solamente para producir nada más. Así es. Entonces, en la parte de la comunicación nos imponen formas de pensamiento, formas de pensar en el colectivo. Y en la parte cultural se habla del desmantelamiento, del desmantelamiento de las identidades. Nos imponen contenidos, nos imponen un montón de cosas que roban al ciudadano común su identidad. Cuando usted hizo su trabajo de investigación, conversó con la gente, hizo entrevistas, ¿cómo usted percibió este proceso? ¿Cómo lo lleva la gente, los jóvenes, los niños, sobre todo la juventud, que siempre estamos recalcando esta identidad, o cómo conocen a los Tres Juanes, si les conocen? ¿Cómo es eso? ¿Qué experiencias usted ha tenido? Bueno, para eso podría citar una experiencia que tuve en la facultad, ¿no? Como le decía, recién obtuve mi título. Sin embargo, he trabajado en el área. Bueno, pero voy a la anécdota, ¿no? Entonces, cuando estaba en sexto, séptimo semestre, teníamos que realizar una tarea de producción audiovisual, la cual consistía en desarrollar un reportaje acerca de la localidad, de una localidad de aquí de Ambato. Entonces, como siempre, se formaron los grupos y nuestro grupo que desarrollamos, decidimos hacer un reportaje acerca de Atocha. Entonces, Atocha es uno de los sectores emblemáticos muy importantes en la ciudad de aquí, de Ambato. Incluso ahí está la quinta de Mera.
donde se escribió el himno nacional, y en ese contexto se planteaba rescatar lo más interesante, lo más llamativo de Atocha. Entonces empezábamos por la Colada Morada, las quintas, el parque, y les planteaba también a mis compañeros que debemos entrar un poco más allá, ¿no? Porque en un tiempo que estaba transitando por las calles de Atocha, pude evidenciar la existencia del mausoleo de Juan Leomera, que para mí hasta ese entonces era desconocido. Yo no sabía que existía el mausoleo de Juan Leomera. No sé si igual la mayoría de la ciudadanía de aquí de Ambato conozcan, ¿no? Eso. Bueno, entonces conseguimos los permisos para poder realizar la filmación. Y entonces entramos al mausoleo, y como siempre, ¿no? Hay los niños que se acercan curiosos a ver qué es lo que se está haciendo. Entonces un niño de aproximadamente unos 10 años, me acuerdo, se acerca y pregunta: ¿ustedes qué están haciendo? Dice. Entonces le comento, le digo: estamos haciendo un reportaje acerca de Atocha y de los lugares emblemáticos. Digo, aquí hay gente muy importante que ha vivido en Atocha. Entonces le lanzo la pregunta, le digo, ¿sabes quién está aquí enterrado? ¿O quién está, los restos de quién está aquí? No, dice. Y le digo: te voy a lanzar una pista, le digo. ¿Sabes quién escribió el himno nacional del Ecuador? Y el niño se queda así pensando y dice, a ver, el himno nacional. Dice: Juan Montalvo, dice. Debían haber visto la cara que puso el señor que nos acompañó, el guía que era de la Quinta de Mera. Le dice: vecino, ¿cómo es posible? Como que usted no conozca, aquí está, es Juan Leomera. Dice: ¿cómo no va a saber que escribió el himno nacional Juan Leomera? Y entonces, partiendo de esa experiencia, se puede evidenciar que puede existir un desconocimiento de las nuevas generaciones de cosas tan básicas como es el autor del himno nacional. O sea, se puede evidenciar la irrupción de la cultura foránea, de cultura extranjera hacia nuestra cultura, hacia nuestros valores. La gente conoce más de youtubers, de influencers extranjeros que de la localidad. Entonces también fue una de las motivaciones por las que yo decidí hacer algo para fortalecer la identidad de los tres Juanes. Entonces ese fue un problema que detecté para mi investigación. ¿Y cuáles han sido dentro de su proceso de investigación las reflexiones las conclusiones a las que usted llegó, más allá de la parte gráfica, con todas estas experiencias que ha vivido? Porque la intención esta noche de tener su testimonio es de contrastar, ¿no? Si bien hay muchas personas que conocen la historia y estamos hablando constantemente de que esta historia debe ser contada nuevamente para los jóvenes, que existe una cátedra de Montalvo, como ya lo ha indicado Mario, como ya lo comentó el otro día, el día martes, Carlos Miranda, y que se está hablando con los jóvenes, pero hay estas realidades en las que se topa en este día a día, que los niños, los jóvenes no saben quién es Juan Montalvo, quién es Juan Leomera, viviendo en el lugar donde nació este importante personaje. Cuéntenos qué ha concluido, qué le dio esta experiencia. Bueno, esta experiencia primero me hizo entender, por ejemplo, que por medio de la aplicación de elementos de mi carrera, que es el diseño gráfico, se pueden rescatar elementos para la construcción de la identidad, se pueden rescatar elementos gráficos, ¿no? O sea, pude evidenciar que en la carrera hay el interés de rescatar los valores
ancestrales, ¿no? O sea, hay esfuerzos por realizar tipografías en cuestión de culturas preincásicas, incásicas, pero al momento de hablar de historia contemporánea, llamémoslo así, no existe muchos esfuerzos para poder realizarlo, ¿no? Entonces, uno de los elementos, como les decía, la caligrafía, permite obtener un elemento que se puede utilizar, ¿no? Que sirve de vehículo para transmitir valores. Por ejemplo, el valor del pensamiento crítico de Juan Montalvo, el amor a la patria de Juan Leumera, o la integridad humana que expresa Juan Benigno Vela. Entonces, por ejemplo, con elementos gráficos, se puede contribuir, a la difusión de la cátedra de Montalvo, utilizar para el material impreso, para lo que sea, la caligrafía de Juan Montalvo. Por ejemplo, decía, para los niños, ¿no? Enseñarles la manuscrita con la forma así escribía Montalvo, así escribía Juan Leumera, esta es la forma como escribía Juan Montalvo, la A se hace así hacía la A Juan Montalvo. Entonces se podría ir trabajando de esa forma. Y tras esa caligrafía, ese pensamiento, porque no es el hecho solo de llegar a lo material, a lo físico, tras de eso que... Claro, o sea, por ejemplo, el desarrollo de la caligrafía en un niño va formando su forma de ser, su personalidad. Entonces, está muy, muy ligada la cuestión de la caligrafía con el desarrollo de la identidad misma. Entonces, por ejemplo, en la actualidad hay intereses asimismo que tratan de que los niños ya dejen de aprender a escribir la manuscrita, que quieren que solamente utilicen la letra imprenta, por ejemplo. Las nuevas generaciones ya no van a poder escribir a manuscrita. Y peor aún, a un futuro todavía más cercano, se plantea la necesidad de que se elimine la cuestión de que se escriba a mano, sino directamente la utilización de elementos tecnológicos como es el celular o la computadora directamente. Y eso para mí es un atentado contra la elaboración de la identidad en sí. Porque rompe un proceso de aprendizaje, un lenguaje porque la caligrafía, hay calígrafos, los que estudian no sé si se llama así, pero que estudian la personalidad a través de cómo usted escribe. Así es, exactamente. Justamente con eso, al momento de realizar la investigación, se pudo evidenciar la forma de ser de Juan Montalvo, la forma de Juan Leumera, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí se derrumbó el mito que creaba mi profesor, ¿no? Que decía que Juan Montalvo tenía una letra muy bonita. Al contrario, la letra de Juan Leumera es una letra muy hermosa, a diferencia de la de Juan Montalvo. Esto se debe a dos factores, ¿no? Primero, el hecho de que Juan Montalvo debía escribir rápido los pensamientos que se le venían, las cuestiones del exilio, las cuestiones de estar viajando. A cada momento tenía que escribir rápido, tenía que hacer apuntes lo más pronto posible. Sin embargo, Juan Leumera tenía una formación bastante apegada a la iglesia y conservadora. Entonces eso le permitía realizar una caligrafía más elaborada. Incluso la vida que llevaba Juan Leumera, una vida más tranquila, llamámoslo así, que le permitía desarrollar una escritura más elaborada. Eso sobre todo. Qué importante, ¿no? Qué importante es un tema que parecería inicialmente como que tiene que ver la caligrafía con los grandes personajes, y que cómo se va enlazando esto con los procesos de construcción social, de construcción de la memoria, de construcción de los seres humanos. Dígame usted, finalmente, pues ya para terminar esta primera parte de su participación, ¿cómo podemos acercarles a los jóvenes
a estos valores culturales e históricos, más allá o a través de lo que usted ha investigado? Bueno, yo pienso que lo primordial es hacer lo que está haciendo aquí el municipio de Ambato, ¿no? Por medio del Departamento de Cultura. El hecho de rescatar el trabajo de mi investigación, que me llamó bastantísimo la atención, por supuesto, el haber sido llamado, ¿no? Haber sido invitado. Promovernos, que la gente sí se interesa, desarrolla investigación, desarrolla trabajo. Entonces, mostrar el interés hacia la gente. Y también pienso que hacer lo que hizo mi profesor, o sea, relatar, conversar acerca de lo que en realidad pasaba. Milton Benítez, un entrevistado que tuve para mi trabajo, decía hablaba de la desmitificación de los personajes, no hacerles al ícono de los Tres Juanes un elemento de consumo folclórico, sino un elemento de referentes de valores, un ícono de formación, un referente para los niños, para los jóvenes. Eso sobre todo. Muchas gracias, Daniel, por su investigación, por su tiempo que se dio para repensar a los Tres Juanes y llevarle este pensamiento y su trabajo hoy, que después de una pandemia, después de estar pasando todo este proceso bicentenario en condiciones muy especiales, nos permitimos sentarnos a reflexionar sobre cosas que a veces les pasamos como intrascendentes o triviales, pero que tienen una importancia y una trascendencia vital. Le damos paso a Sandra. Gracias, Carmita. Y bueno, en este instante también vamos a dar algunas preguntas que nos están haciendo llegar a través de nuestra fanpage Cultura Ambato. Agradecemos a las estudiantes de 8º, 9º y 10º de la escuela, la unidad educativa Bautista. Juan Bautista Palacios, que siguen conectados y siguen aprendiendo justamente de estas exposiciones. Y bueno, también tenemos por parte de nuestros seguidores, nos dicen un excelente programa, una excelente charla, Alex Poveda, así también se ha conectado Cami Salcedo. Hace una pregunta: ¿podrían contarnos qué sucedió cuando Juan Montalvo y Juan Leumera se encontraron en una calle? Bueno, ahí hay una anécdota también que podremos recordar tal vez con el licenciado también Mario Mora o con Daniel Bonilla. Vamos también con otra consulta. Dice, ¿qué significa? Alex Poveda también dice, ¿qué significa la célebre frase de Montalvo? Mi pluma lo mató. Asimismo, Mercy Muñoz está unida a nuestra transmisión. Saludos, Mercita, qué gusto que nos acompañe. Y bueno, otras personas más que están interesadas justamente en saber qué sucede, qué ha pasado en el tiempo con los Tres Juanes de nuestra ciudad de Ambato. Carmita, regresamos con usted y nuestros invitados. Gracias, Sandra. Yo creo que la primera pregunta le pasaríamos a Mario sobre ese pensamiento, sobre eso de la pluma lo mató. Bueno, en realidad, una situación bastante sui generis. Todos recordamos que en el año 75, en agosto, una confabulación de jóvenes liberales asesinó a mansalva en el portal del Palacio de Gobierno al doctor Gabriel García Moreno. Se dice pues que el autor de este hecho fue Lemus Rayo, Faustino Lemus Rayo. Tenía además situaciones personales con Moreno. En ese entonces, don Juan Montalvo no se encontraba aquí en el Ecuador. Estaba desterrado en Colombia, en Ipiales. De pronto, pues, le llegó la noticia de que jóvenes liberales asesinaron
a García Moreno. Jóvenes liberales mataron a García Moreno. Y don Juan Montalvo expresa, no es así. Y a García Moreno, mi pluma lo mató. Eso no está escrito en nada, pero esa es la tradición, eso es lo que se mantiene especialmente en el norte del país, en Ipiales, en Tulcán, en donde le guardan una veneración increíble a don Juan Montalvo. Entonces ahí mucho se cuenta esta anécdota sobre mi pluma lo mató. Gracias, Mario, por su respuesta. Teníamos también alguna pregunta para Daniel. Bueno, acerca de la anécdota, ¿no? O sea, en realidad es una leyenda, digámoslo así, una leyenda urbana. Quién sabe si en realidad pasó o no pasó. El hecho de que se hayan encontrado los dos personajes y, bueno, algunos dicen que se dieron a bastonazos, otros en cambio, como mi profesor decía, que se echaron a puñete limpio, incluso se revolcaron en la tierra y hicieron una polvareda, decía. Por eso decía la cuestión de ser testigos de una pelea de puñetes entre dos personajes ilustres, dos grandes escritores de la patria. Bueno, eso nos da también la medida de que estos grandes personajes eran seres humanos comunes y corrientes, con pasiones, con odios, con todo lo que tenemos los seres humanos comunes y corrientes, pero que más allá de eso, su pensamiento es el que ha trascendido, más allá de esas acciones que nos permiten también reflexionar que son humanos. Claro, exactamente. La parte en la que decía que Juan Montalvo se para frente a los peones y les dice que no se metan y que les deje que los dos se resuelvan ese conflicto personal, ¿no? O sea, muestra la parte de integridad, aparte de un acto bárbaro, machista, que representa caerse a puñete limpio. Se muestra la honestidad, digamos así, de no dejarle que otros hagan daño en montón a alguien que está indefenso. Indefenso, claro. Finalmente, Mario, quisiéramos agradecerle por un lado su tiempo, su participación, el hecho de estar siendo parte de esta agenda bicentenario. Hacerle una pregunta final. ¿Por qué cree usted que es importante o no celebrar el bicentenario? Estamos nosotros hablando de que estamos en pandemia, un bicentenario, 200 años nos tocó en épocas difíciles, pero que sin embargo hay que recordar, hay que reflexionar. ¿Por qué celebrar el bicentenario? Precisamente por lo que hemos venido planteando, perdón, en este conversatorio, es decir, la necesidad de mantener una identidad definida. Realmente, si en este momento hacemos una encuesta en un medio común y corriente y preguntamos a la gente qué significa para usted la celebración del bicentenario, no van a saber ni qué es bicentenario, ¿no es cierto? Entonces, es importante seguir insistiendo, porque recordemos que el bicentenario de la independencia es el recuerdo, el recuento de esta gran lucha que tuvieron los patriotas por darnos la libertad. Para llegar al 24 de mayo de 1822, como habíamos dicho, habían muerto miles de ecuatorianos en los campos de batalla de todos los sectores de la patria, porque se luchó en la costa, se luchó en la sierra. Son nombradas las batallas que tuvieron, y enfrentamientos que tuvieron tanto contra los españoles como entre otro tipo de grupos. Y entonces hay una razón, hay una causa, hay una condición que debe saber la comunidad,
hemos tenido gente valiosa que ha luchado por darnos la independencia. Y lamentablemente no la tenemos hoy como habríamos querido. Y que entonces necesitamos que en nuestro Ecuador se vuelva a repetir, ya no las batallas, pero sí un movimiento humanista, un movimiento profundamente patriótico que haga que todas los medios contribuyan pues para que busquemos una nueva independencia. Y que a propósito del proceso electoral que estamos, se haga entender a la gente que el llegar al poder no es solamente cuestión de ambición personal, no, el llegar al poder es cuestión de servir a la patria porque la debemos llevar en el corazón. Es decir, hay que incentivar amor a la patria y a través del amor a la patria, pues ser seres humanos que le demos realmente el respeto y la dignidad. Muchas gracias, Mario. Igual, Daniel, para usted la misma pregunta. ¿Por qué celebrar el Bicentenario? ¿Por qué debemos celebrar? Ya, bueno, ¿Por qué es importante celebrar? De nuevo, ¿no? O sea, en la construcción de identidad es las ceremonias, el hecho de los actos ceremoniales son importantes. Construir la identidad en sí, o sea, la celebración llama la atención de todo el mundo, o sea, de saber qué es lo que se está celebrando. Y el hecho de mostrar, de celebrar los 200 años ya muestra el interés por rescatar los valores que se tienen, o sea, la historia, la cultura que se tiene en una patria. Eso es un derecho que está parado en la Constitución, en el artículo 21 de la Constitución. Y es muy importante que se vayan repitiendo actos de este tipo, ¿no? Que permitan reforzar la identidad, reforzar la cultura local. Muchas gracias, Daniel. Y para terminar, Mario, quisiéramos hacerle una invitación a que nos comente. Habrán personas que hoy nos escuchan, hoy nos miran y otras que nos mirarán a través de YouTube, como había dicho al inicio, y que les interese este tema, ahondar. ¿Qué libro usted les recomendaría o nos recomendaría para poder saber más sobre estos temas? Bueno, yo creo que la pregunta suya es muy valiosa, Carmita. En realidad, no hay un libro en donde podamos establecer una especie de Biblia, sino que es necesario que primero tomemos en cuenta la edad, el nivel de formación y de preparación, porque Juan Montalvo escribe de acuerdo a su época, a su tiempo. Y hay hechos, personajes y circunstancias que el lector no las va a entender. Por eso es que, como he mencionado hace un momento, hay un proceso de cátedra de Montalvo que va paulatinamente incursionando en el campo del Montalvo. Y tenemos un libro que se llama Montalvo para niños, por ejemplo. Y ahí hay cómics, dibujos, donde se explica muy claramente toda la vida de Montalvo. Hay otros libros elementales sobre Montalvo que se llama Guía de la Cátedra de Montalvo. Ahí ustedes van a encontrar todo lo relacionado con la vida, la obra y el pensamiento de Montalvo en forma totalmente simple. Y ya si quieren ahondar en el montalvismo, en la lectura de sus obras, pues ahí sí se abriría este amplio abanico que nos encontramos pues en las obras de Montalvo, comenzando pues, por el Regenerador, el Cosmopolita y terminando con su gran obra de los 7 tratados. Entonces, hay un poco que ir paulatinamente leyendo a Montalvo, pero yo pienso que la guía para la cátedra es uno de los buenos soportes para que podamos entender la vida, la obra y el pensamiento de este. Gracias, Carmita, a usted, al Departamento de Cultura del municipio,
por la gentileza que han tenido de invitarme. Caray, estábamos un poco fuera de circulación, pero gracias por su bondad. Y también pues un abrazo al doctor Jaime Camacho por su gentileza, al ingeniero Daniel Bonilla, pues también por haber participado en esto, y a toda la audiencia, pues mi respeto y mi afecto. Buenas noches. Gracias, Mario. Igual el respeto, el cariño es mutuo y muchos de los ambateños que han pasado por su cátedra, que han visitado la Casa de Montalvo durante muchos años, le recordarán. Igual es la pregunta para Daniel, ¿no? ¿Qué libro usted nos recomienda si alguien está interesado en su tema a través de esta investigación que usted ha hecho? Bueno, yo partiría por Montalvo para niños, que igual mi hijo lo tiene y lo lee, lo revisa, los dibujos le encantan, que es muy didáctico. Yo pienso que sería un punto de partida el Montalvo para niños, para poder empezar y entender lo que es Montalvo. Y de ahí se puede, o sea, para conocer la caligrafía, la forma de escribir de Montalvo, de Juan Leumera, acercarse a la Casa de Montalvo, visitar la Casa de Montalvo, visitar la Quinta de Mera y evidenciarnos la forma como escribían ellos. Eso. Muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación y la gentileza, la bondad que han tenido tanto Mario Mora como Daniel Bonilla de darse el tiempo de pensar y de reflexionar con nosotros. Hay un derecho, dice Daniel, en la Constitución, el derecho a conocer, el derecho a la cultura, pero ese derecho hasta dónde estamos practicando y hasta dónde se está ejecutando. Es una responsabilidad, creo que no solo de las instituciones públicas, es una obligación de todos reflexionar, estar en la memoria, o que la memoria esté en nosotros y que podamos reflexionar sobre estos procesos, no solo en la agenda bicentenaria, que ha sido una oportunidad histórica de sentarnos a reflexionar sobre muchos temas. Yo creo que hay que hacerlo esto de manera permanente en otros espacios, en diferentes espacios y en todo el tiempo. Agradecemos a todos por su presencia, por su paciencia, escucharnos, y un abrazo fraterno. Muy grato compartir con usted, Carmita, con el licenciado Mario Mora y también con el ingeniero Daniel Bonilla. Bueno, amable audiencia, una vez más, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este webinar que abordó el tema de los 3 Juanes como un homenaje a la independencia por los 200 años de Ambato. Además, les invitamos a seguir conectados con nuestra fanpage Cultura Ambato, porque en los próximos eventos de los webinars vendrán también otros temas relacionados al poder de la identidad. Hablaremos de la circulación, de la pertenencia, el rostro de su progreso, con la participación de destacados historiadores e investigadores, todo a través de su espacio del webinar en línea, que es transmitido a través de nuestra fanpage Cultura Ambato. Y también no se olviden, tenemos todavía oportunidad para presentar su recopilación fotográfica, para participar en ese espacio, la memoria colectiva desde la luz, con el objetivo de conocer a nuestra ciudad a través de la fotografía, a su gente, a su ciudad, la cultura y las tradiciones que nos hacen también conmemorar estos 200 años de bicentenario. Amigos, los esperamos. Hasta pronto. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad, esa
Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad.